Hermanos, el Señor les bendiga. Qué gustazo me da verlos. Siempre es un gozo estar aquí en la casa del Señor. La alabanza, los cantos, ver a los niños. Siempre todo es para glorificar al Señor y bueno, agradezco a Dios por la bendición que me da de estar en esta mañana con ustedes, porque en todo Dios es siempre bueno. Nunca el Señor obra con injusticia, con maldad, nunca. Dios lo que permite, siempre lo permite con un buen propósito. Y es bueno que como cristianos comprendamos cuál es ese propósito. Y bueno, vamos a ir a la enseñanza de esta mañana. Espero en Dios que le prestes atención a la Escritura. Está basada en el libro de Deuteronomio. El título en castellano de Deuteronomio, procedente de la traducción Septuaginta, significa segunda ley. Desde luego se originó una mala traducción. En el capítulo 17, verso 18, nos dice que pues no hay una segunda ley, hay una copia de la ley. Y es interesante cómo en este libro, o gran parte de este libro, pues detalla las responsabilidades del pueblo de Israel como el pueblo del pacto de Dios, y incluye este libro muchas repeticiones de las leyes contenidas en el libro de Éxodo, de Levítico, de Números, y se concentra en los discursos que Moisés pronuncia en los últimos meses de su vida, cuando los israelitas estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida por Dios, es decir, antes de cruzar el Jordán en las planicies de Moab. Pero había algo que el pueblo tenía que saber, debido a que enfrentaba ya algunas guerras, algunas tentaciones en el lugar y una forma muy distinta al estilo de vida que traían en el desierto. Vamos al capítulo 1. A la congregación a la cual Moisés le habló en este libro fueron a los hijos de aquellos que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, era otra generación. ¿Y por qué Moisés vuelve a mencionar, les vuelve a recitar las obras que Dios había hecho antes? ¿Por qué Moisés ahora trata con los hijos y les expone las experiencias y las vivencias de sus padres? Esta nueva generación a la cual Moisés les habla en Deuteronomio es una generación que no había experimentado las 10 plagas en Egipto. Es decir, que no vieron ni los piojos, ni las ranas, ni las úlceras, ni el granizo, ni la muerte de los primogénitos. No lo vieron. Tampoco experimentó el poder y el gran poder de Dios al abrir el mar rojo y pasar en seco. Tampoco lo experimentó. Algo que tampoco vivió esta generación fue cuando tronó en el monte Sinaí y el pueblo tuvo gran temor y le dijo a Moisés: Moisés, deja que Dios te hable a ti y tú háblanos a nosotros, porque tuvieron temor de Dios cuando tronó en el monte Sinaí y salía humo, y le tuvieron temor a Dios. Muchas cosas no vieron. De tal manera que Moisés empieza a hablarles
de las cosas pasadas, de esos prodigios y señales que el único que los puede hacer es Dios. No habían visto muchas cosas, pero ahora tenían el testimonio de Moisés y de dos personas más de lo que estaba diciendo, de lo que estaba compartiendo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Moisés nuevamente vuelve a recordarles? Les expresa lo que vivió el pueblo antes. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue ese motivo? Vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 1, versos del 19. Le daré lectura hasta el versículo 40. Señor. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron y nos dijeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregaros en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, o de ustedes, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros. ¿En dónde? En Egipto, delante de vuestros ojos. 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieseis.
y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, dijo Moisés, por ustedes. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. 40 todos. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted sigue siendo el mismo. Un Dios que no cambia en ninguno de sus atributos. Háblanos en esta mañana, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea expuesta con el mismo propósito por el cual inspiraste esta porción. Desde luego, Señor, lo necesitamos. Quita todo aquello que estorbe, que distraiga, Señor, y ayúdanos a todos a concentrarnos en tu escritura. Úsame, Señor, quiero ser un medio únicamente en tus manos para glorificar y exaltar tu bendito y santo nombre, Señor. Ayúdame a predicarla como a ti te agrada, Señor. Nos ponemos todos en tus manos y derrama bendición espiritual en tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos, por favor, al verso 39. Verso 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos ¿qué? La heredarán. Aquellos pequeños niños ya habían crecido, ya eran grandes, ya eran adultos, y ahora Moisés estaba predicándoles, enseñándoles. Aquellos niños ya no eran niños, ya eran grandes. Y el tema es, Dios prueba la fe de su pueblo. Dios prueba la fe de su pueblo. Por favor, vamos al verso 6. Y aquí empieza expresando Moisés lo siguiente: Jehová nuestro Dios nos habló ¿en dónde? En Horeb. En Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un monte rocoso muy alto. Y el pueblo acampaba a su alrededor en las zonas planas, pero era pues desierto. Y allí acampaba, y Dios observa que su pueblo había pasado ya bastante tiempo en el mismo lugar, en el desierto, en la escasez, en aquel lugar donde no había la mejor comodidad.
Y Dios les dice a su pueblo, habéis pasado bastante, ya has pasado mucho tiempo en ese lugar, en el Horeb. Y Dios se interesa por su pueblo y les da instrucción, se van a mover, voy a ir delante de ustedes para que ya no sigan en este monte. Vivían en un monte, en un lugar llamado Horeb. Dios sabía cuánto tiempo habían pasado en ese lugar. Bastante, demasiado tiempo, mucho tiempo. No era la mejor comodidad, la mejor condición, polvo, insectos, culebras, en el desierto. Vamos al verso que sigue. Y Dios les dice, volveos. Vuélvanse. Dice, e id al monte del Amorreo y de todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles y en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y del Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Por ahí me envió una imagen, ¿sí me la podrían mostrar, por favor? Nada más para mostrarles en dónde se encontraba el pueblo de Israel y hacia dónde quería moverlos, hacia dónde quería trasladarlos, en dónde quería verlos Dios. Si la tienen al... Vuélvanse, pónganse en marcha, dice una versión, y vayan a la región montañosa de los amorreos. Vamos a darle eso. Sin miedo, sin miedo. Vamos a ubicar, por favor, un poquito más abajo, el Sinaí, que hoy en día pertenece a Egipto. En donde dice Sinaí, ahí se encontraban, en el desierto les dice, vuélvanse, muévanse hacia el monte del Amorreo. ¿Dónde es eso, Señor? En todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles del Neguev. Y vamos a ver, por favor, un poquito más hacia arriba. Ahí está el Neguev, suban un poquito más. Eso amarillo que hoy pertenece a Israel, parte. Suban, le dice a las costas del mar. ¿Cuál mar? El mar Mediterráneo. Toda esa zona amarilla y parte de lo gris, ahí tenían que ir y tenían que seguir subiendo. Toda esa zona Dios tenía preparada y esa tierra Dios les había dicho que fluía leche y miel. Suban un poco más, por favor. Hasta el Líbano. Hasta la parte de arriba, hasta allá. Eso les voy a entregar, eso les voy a dar. Suban. Hasta el gran río Éufrates. Ya no se alcanza a ver ahí, la mano derecha. Tenían que subir. Volveos. Ahí cuando tengas tiempo, métete al Google Maps, ahí checa dónde se ubica Israel, con quién colinda y observa dónde estaba el Sinaí, después vea el texto y analiza hasta dónde Dios les quería trasladar, los quería dirigir a un lugar diferente al que se encontraba. Y sabes algo, quiero que vayas captando lo que Dios está diciéndole al pueblo. Los quiero trasladar, los quiero mover, los quiero ver en otro lugar. Ya pasaron bastante tiempo en el Horeb. Los voy a mover. Verso que sigue, Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Mirad, yo os he entregado
de la palabra hebrea entregado, Natán, que significa dar. Yo ya la tengo para ustedes, es de ustedes. Mirá, yo os he entregado. ¿Qué cosa? Tierra, ¿cuánta? Demasiada. Suban. Después dice, entrar y qué. Entren y poseen. Y poseen la tierra que Jehová, que Dios juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La palabra entrar significa acudan, avancen, cabalguen, direcciónense, introduzcanse, suban y tomen. Y la palabra poseer, de la palabra hebrea, yaresh, significa ocupen, heredad, apoderarse, disfrutar y herencia. Dios le está hablando a su pueblo, suban. Les he entregado esa tierra. Ya pasaron mucho tiempo ahí donde están. Ocúpenla, disfrútenla. Es una heredad que Dios se las había regalado, suban. Vamos al verso 19, que fue donde empezamos la lectura. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Hay una versión que lo dice así. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos. ¿Qué entiendes por partir? Dios nos va entre. Bueno, pues dejaron el monte de Oreb y empezaron a avanzar. ¡Vamos! Todo el pueblo. Partimos del monte Sinaí, cruzamos el inmenso, escuche, inmenso y terrible desierto. Qué cosas. Cruzaron un inmenso, grande, majestuoso y terrible desierto. En un momento no veían fin, digamos. Lo que tenemos que caminar, lo que tenemos que atravesar. Y ahí va todo el pueblo. Dice, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos al llegar a Cades Barnea. Es lo que dice otra versión. Y cuando dice que era terrible, habla en un sentido que era espantoso y temible. Ya habían pasado tiempo en el monte de Oreb, pasaron otro tanto cruzando el terrible desierto, y cuando llegaron a la tierra, a las orillas de la tierra que Dios les había prometido, miren nada más, vamos a ver cómo era esa tierra. Vamos a Éxodo 3:8, Dios les estuvo recordando cómo era lo que Él les había prometido. Éxodo 3:8. Miren, y he descendido ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿cómo era? Buena y ancha. ¿Qué más? A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. 4 cosas: buena, ancha, y fluye leche y miel, y Dios les hablaba de la abundancia con la que el mismo Dios la hacía producir. Verso 17 de este mismo capítulo. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, observe, de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo
y del Jebuseo, ¿a dónde? A una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 13:5. Dios se la pasaba recordándole, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Y cuando Jehová te hubiere metido, miren, ¿cómo dice la palabra? Cuando Jehová, cuando Dios, cuando el soberano Elohim, Adonai, te hubiere metido en la tierra del cananeo, que los iba a introducir, era Dios mismo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este. Dios tenía algo para su pueblo, algo bueno, algo hermoso, algo magnífico, una sorpresota. Pero hubo algo que llevó al pueblo a no disfrutar lo que tenía Dios preparado para ellos. Hubo algo que Dios no vio en su pueblo, no observó en su pueblo. Había la ausencia de algo importante, de algo muy importante en el pueblo. ¿Qué creen que era? La falta de fe. Dios prueba la fe de su pueblo y Dios no encontró fe en su pueblo, no la halló, estaba extinguida, no encontró fe, no encontró confianza en Dios, no encontró esperanza en Dios. La fe del pueblo estaba muerta, estaba sin vida, estaba sin señales, la fe del pueblo. ¿Cómo es eso? El pueblo de Dios, en el pueblo de Dios tan numeroso no había fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No había fe, no le creían. ¿Qué esperaba el pueblo? Un pueblo sin fe es un pueblo muerto. Si hay algo que el Señor les reprendió los 40 años a su pueblo, ¿saben qué fue? Su incredulidad, y la incredulidad tiene que ver con la ausencia de la fe. La fe es creer en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, aún cuando no lo puedas ver, aún cuando las cosas estén en tu contra. Eso es fe, caminar, avanzar, dirigirse. Si quieres ver las cosas, entonces no es fe. Fe es creerle que hay un Dios maravilloso con nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos sustenta, que nos provee, que nos protege y que va delante de nosotros, aun cuando no le podamos ver. ¿Cómo está la fe del pueblo del Señor? Dios va a probar y prueba, y qué bueno que Dios prueba en cada determinado tiempo la fe de su pueblo. Lo cierto es que en este panorama bíblico, en esta porción de Deuteronomio, Moisés expresa que no halló fe en aquella generación que vio de muchas maneras el poder maravilloso de Dios cuando salió de Egipto. Es algo que a veces no comprendo. ¿Cómo es que vieron, presenciaron, escucharon, experimentaron el poder de Dios con las plagas, con el mar
rojo, cómo a pesar de todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron, llegaron a dudar de Dios. ¿Ha cambiado hoy en día esto en el pueblo de Dios? La fe del pueblo estaba muerta. Y muchos en el pueblo de hoy en día, la fe está muerta. Y hay algo que nos deja ver aquí la palabra. Volvemos, por favor. Hay nada más quienes se acuerdan, mi mamá era de fe, mi papá era de fe, mi abuelo era de fe, mi tía era de fe, mi hermano era de fe. Pero el pueblo, hermanos, no tenía ni la más mínima fe que lo que hubo en Abraham, que la que hubo en Isaac y que la que hubo en Jacob. ¿Quién es el padre de la fe que la Biblia enseña? ¿Y dónde estaba la fe de su descendencia? Ni una pequeña parte, y así pasa hoy en día. Nada más se recuerda aquel familiar que con poder y denuedo predicaba, enseñaba, afincaba, ponía el primer ladrillo, actuaba para la obra de Dios, pero solamente es un recuerdo. Mi abuelita era de fe, sí. Esto, hombres de fe, que dijeron, vamos a confiar en el Señor, Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir, y con la ayuda del Señor empezaron. No imitaba ni lo más mínimo de fe. ¿Te acuerdas de la fe de tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu tío? No faltaban a la iglesia. Cuando tenían salud, no cesaban de predicar, no cesaban de evangelizar, estaban ahí sirviendo. Y cuando algo pasó en sus vidas que les imposibilitó la forma de seguir sirviendo, hubo algo que les dolía en el corazón porque ya no podían hacerlo. Y eran esas columnas, hermanos y hermanas, que estuvieron firmes, trabajando arduamente para la gloria del Señor, mostrando la fe. Y en el pueblo, en este tiempo, en el tiempo de Moisés, la fe del pueblo será aprobada. ¿Cómo está nuestra fe como pueblo, como iglesia? Es una iglesia que se mueve por fe, camina por fe, le cree a Dios, confía en Dios. Vamos al verso 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Llegaron al monte, lo vieron, lo presenciaron, los estaba esperando ese bonito regalo. Grande, cruzaron un desierto grande y terrible y majestuoso y llegaron a las orillas. ¡Ay! Ahí está la tierra. Es esa la tierra que Dios nos ha prometido. Estaban a las orillas observándole. Pero hay algo. Habéis llegado al monte del Amorreo. Llegaron, presenciaron, observaron y vieron el monte del Amorreo desde lejos y lo estaban observando, y después dice la palabra el cual Jehová nuestro Dios nos da. Verso que sigue. Mira, Jehová tu Dios
te ha entregado la tierra. Te la ha entregado. Es tuya. Tómala. Tómala. Entro o no entro. Subo o no subo. Te la ha entregado. Les dice Dios, sube. Miren lo que le dice Dios y eso me llama la atención. Sube y toma posesión de ella. Tómala. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Solamente sube y toma posesión de ella como Dios se lo dijo a Abraham, a Isaac y Jacob. Solamente como ellos dijeron, no temas ni desmayes. Ahí está el problema. Ahí está el pequeño y gran problema que había en el pueblo. La palabra temer, no temas, significa no se asusten, no se atemoricen, no se espanten, no se aflijan. Estas palabras de Dios, guárdalas, guárdalas. ¿Cuáles? No temas ni desmayes. No te atemorices, no te asustes. Guárdalas. Fueron palabras que Dios le dice a su pueblo, no temas ni desmayes. Te van a servir, te van a ayudar para cualquier circunstancia adversa, difícil o terrible que llegues a pasar. Recuerda las palabras del Señor, no temas ni desmayes, voy a confiar en mi Señor, voy a creerle a mi Dios, no temas. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Nos asustamos? ¿Nos atemorizamos? ¿Nos espantamos? ¿Nos afligimos? Y la otra palabra que agrega aquí el Señor es la palabra desmayes, no desmayes, que significa postrar, derribar, acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, desmayar, miedo, perecer y quebrantar. No te postres en un sentido de rendición, como quien ya perdió la esperanza y la batalla. Quien te lo está diciendo es Dios, no te postres, no te rindas. ¿Cómo está nuestra vida como pueblo, como cristianos, como hijos de Dios? Hay quienes, no sé cómo hayas venido, quizás ya te hayas dado por vencido, quizás estés derribado, quizás alguien te haya amedrentado, te haya causado miedo, te haya atemorizado. Y te me estés acobardando, porque eso significa desmayar. No desmayes. Quizá ya quieres claudicar, ya dijiste, no, ya me doy por vencido, ya no puedo más, ya lo intenté, busqué una opción, 2 opciones, 3 opciones, los médicos ya no me dan solución y quizá ese sea tu pensamiento. No temas ni desmayes. Créele a Dios. Clámale a Dios con fe, suplícale con fe, avanza con fe, permanece con fe. Es importante que haya fe, que no se muera la esperanza, al contrario. ¿Qué es lo que ya estabas o estás dando por perdido? Que ya no hay solución.
que ya no puedes más. Tienes que confiar, confía en Dios. Y hay un verso que es uno de mis favoritos, pero sin fe es imposible agradar al Todopoderoso. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios se deleite? ¿Que Dios se goce? Si hay algo que a Él le encanta de su pueblo, que hay algo que a Dios le agrada de su pueblo, que hay algo que a Dios le deleita de su pueblo, del Hijo de Dios, es que le crea. Porque sin fe, si no tienes fe, no estás agradando a Dios. ¿Estaremos agradando a Dios como su pueblo? ¿Estaremos agradando a Dios como hijos de Dios? ¿Estaremos agradando a Dios como cristianos? Porque sin fe, sin creer en Él, es imposible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravilloso, cómo es que Dios observa. Y saben algo, cuando Dios observó al pueblo, aquel que eran ya miles en las planicies cerca de la tierra ya, colindando con la tierra que fluía leche y miel, empezó a observar en cuántos había fe. ¿Y saben algo? Nosotros no podríamos, puede haber una persona que muestre fe, pero quien tiene bien vista, quien tiene fe es Dios. Y algo que nos deja ver aquí en la palabra, que en el tiempo de Moisés, cuando Dios quiso buscar la fe en su pueblo, no la encontró. Al contrario, había demasiada incredulidad. No estaban confiando en Dios, no esperaban en Dios. Aquel que se guía por la vista, por lo que escucha, por lo que ve, por lo que les dicen, por lo que observa, no es una persona que está confiando en Dios. Y dentro de esta enseñanza, analizando la aplicación en 3 puntos, que Dios prueba la fe de su pueblo. Vamos por favor al verso 22. ¿De qué manera se va a probar mi fe? En la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo dijo? Sí, en la obediencia. Los que escucharon el devocional de Abraham, Dios le pide que sacrifique a quién. En la obediencia está. En la obediencia a la palabra de Dios se observa la fe. Detente, Abraham. Detente. Eres obediente. ¿Eres obediente? ¿Obedeces a Dios? ¿Te deleita el obedecerlo? ¿Caminas en obediencia a su palabra? ¿Te deleitas en su consejo, en su enseñanza? Vamos en el 22, dice la palabra. No les bastó al pueblo saber que Dios se las había entregado, que Dios ya se las había dado. No les bastó que tenían nada más que subir. Y eso lo prueba más adelante la palabra, cuando la primera ciudad es conquistada después del río Jordán, Jericó. ¿Cuántas cosas usó el pueblo? Nada más que... Vamos al 22. Dice, y vinisteis, está hablando Moisés, y vinisteis a mí todos ustedes, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Oye,
Necesitamos un análisis. Necesitamos ver primero con los ojos humanos y los ojos espirituales. No se conformaron, no. Mandaron gente por delante cuando Dios les había dicho, suban. Y en la vida así andamos a veces. El pueblo, dice la palabra, que el pueblo se reunió porque quieren el análisis humano, la vista humana, la aprobación humana. El pueblo de Dios, observen lo que hace. Y vinieron a mí todos ustedes y dijiste, enviemos varones. Pregunta, ¿quién iba delante de su pueblo? ¿Y a quién le pidieron que fuera delante? Unos varones. Y eso habla de su falta de fe. Enviaron varones por delante a analizar el terreno, el lugar, la tierra. Y primero estuvieron ahí checando, subieron, dice, y a su regreso nos traigan ¿qué? Razón del camino por donde hemos de. Hay gente que no se mueve sin el comentario humano. Y el pueblo de Dios no se movió porque estaban esperando el comentario que traían. En este caso, lo que traían 12 personas, el reporte. No se movieron hasta que trajeron el reporte de los 12 y como las cosas las vieron como que no iban a entrar y si entraban los iba a tragar la tierra, ahí se quedaron. Es interesante ver cómo es que echamos por delante a la gente, a los varones. Primero tráiganme un reporte. Ay, Dios. La falta de obediencia a la palabra. Dice, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Queremos comprobar, queremos estar seguros, queremos la aprobación humana, el razonamiento humano, el análisis humano. No les bastó que Dios les hablara y dijera, suban y tómenla. Y algo que nos deja ver más adelante, que la falta de fe, escuche bien, la falta de fe, Dios la ve como una rebeldía. Como una rebeldía, y más adelante lo veremos. El pueblo fue rebelde, se rehusó a obedecerle. ¿Y cómo te diriges hoy en día? La iglesia, ¿cómo se dirige? ¿Cómo se conduce? ¿Bajo qué postura? ¿Bajo qué dirección te diriges? ¿Te diriges bajo la dirección de Dios o te diriges bajo el razonamiento y análisis humano? Y aquí hay algo interesante que nos deja ver la Escritura. Y la mayoría lo sabe cuál fue el resultado. Cuando tienes un asunto, un problema como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como abuelo, como siervo, como servidor de la obra, hacia cómo te diriges, cómo te conduces. ¿Sabes? No todos te van a dar un comentario o un consejo bíblico. He notado y he presenciado cómo hay gente que cuando te propone algo, hacen de la Biblia a un lado. Hacen a Dios solamente unos asuntos, pero no en todo, no. El que es cristiano, Dios está en todas sus decisiones.
Ten cuidado en la obediencia, en la palabra. Ahí se observa, ahí se prueba la fe del pueblo. A veces subestimamos quién es Dios. Quería echarle la mano el pueblo a Dios. Quizá, no sé, pensaron que capaz que Dios no nos dijo todo, quizá Dios se está equivocando, capaz que Dios no vio unas cosas que nosotros podemos observar, y pudieron haber argumentado muchas cosas humanas. Capaz que Dios se le olvidó algo, o se tarda, o qué sé yo. Pero ahí empieza el pensamiento humano. No consideraron, suban y entren. ¿Confías en Dios, hermano? ¿Le crees a Dios? Cuando te mueves, cuando tomas una decisión, ¿está Dios ahí en tus decisiones? Aun cuando ves que las cosas, sí, humanamente, me han dicho lo contrario, pero pues yo confío en el Señor. Confío en Dios y sobre eso. Y a veces queremos homologar el estilo de vida terrenal, humano, con lo espiritual. No, la iglesia, el pueblo de Dios no debería, mas sin embargo cae en el mismo pensar que allá afuera, cae en ese mismo panorama, en ese mismo escenario. Verso en el 22. Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Vamos por favor a Números. Y si fracasamos, y si no funciona, y si nos lamentamos, y si no nos va bien, observa esto. Números 13 es el pasaje que narra la misma historia de Deuteronomio 1, pasajes paralelos, historia paralela. Dice la palabra en el verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, Dios permite que Moisés busque un hombre por cada tribu. Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón. ¿Cada uno qué? ¿Saben algo? Estos hombres llamados príncipes eran reconocidos por el pueblo. Eran identificados por el pueblo. Y sabes, tenían muchas cualidades, tenían muchas destrezas, tenían conocimiento, tenían habilidades y tenían cosas humanas. Pero les faltaba lo más importante. ¿Qué creen que era? En el pueblo va a haber gente siempre que sabe, tiene capacidad, habilidad, destreza para muchas cosas, pero cuando se habla de la fe, cuando se habla de confiar en Dios, de creerle a Dios, y así en el tiempo de Moisés, él elige príncipes, personas muy identificadas por el pueblo. Verso 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran ¿qué? Eran príncipes de los hijos de Israel. No todo aquel que se ve como príncipe en el pueblo confía plenamente en Dios. Y ahí el pueblo debe de tener cuidado. ¿A quién tienes por príncipe? Puede tener mucha capacidad, habilidad y destreza en muchas áreas, pero si hay algo que Dios espera ver, es la fe.
La fe, ese creerle a Dios, esa confianza plena en Dios. No hemos dicho mucho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos creemos eso? ¿Y por qué a veces como pueblo no se lleva o no se lleva a la práctica? Todos lo decimos, pero ya en el punto de los hechos, ya en la situación, ¿qué tarea la de Moisés? Había que elegir algún príncipe de cada tribu. Si hubiera sido usted príncipe, ¿hubiera pasado la prueba de fe? Analízalo, examínalo. ¿Te caracterizas por la fe? ¿Vives por fe? A veces nos podemos llevar cada chasco, híjole, yo pensé que era de fe. Cuando las cosas están bien, todos mostramos y decimos tener fe. Pero ¿qué hay cuando las cosas cambian? ¿Qué hay cuando el peligro se acerca? Vamos, por favor. Deuteronomio 1:8. Mira, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Vamos al 22. Entrar implica accionar, moverse. 22. Pero ¿qué pasó? Vinisteis a mí vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros. Qué importante es que los varones que vayan al frente, los varones que estén al frente, tengan fe, 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 fe. Voy a, analizando esto en el verso 23, por favor. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. 25, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron todos, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, es buena. Lo acabamos de ver, lo acabamos de comprobar, definitivamente Dios nos está hablando con la verdad, lo acabamos de presenciar y trajeron como prueba frutos. Vamos a Números 13:23, nos habla un poquito más a detalle Números. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, ¿qué? 2 en un palo. Venían cargando su racimo de uvas y de las granadas y de los higos, verso 24 al 25. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí a los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, verso que sigue. Dele lectura. ¿Dieron qué? La información, su reporte. Miren, pasa esto y aquello. Dieron su reporte, verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
Número 2, Dios prueba la fe de su pueblo no solo por medio de la obediencia. El pueblo no quiso obedecer a la primera, envió espías. Número 2, Dios prueba la fe por medio de las circunstancias. Dentro del informe que traían los 12 espías, vemos un reporte que pareciera que sería imposible para Dios. Verso 28. Miren lo que dicen algunos espías de los príncipes. Y aquí yo te invito a que seas cuidadoso, analices lo que escuchas. Mas el pueblo, dijo alguno, mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿es qué? Es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Hay un problema, Moisés. El problema es que no solo se lo dijeron a Moisés y a Aarón. ¿Saben qué hicieron? Se lo dijeron a toda la congregación. No vamos a poder, es imposible, no se puede, mira las circunstancias, el pueblo es más fuerte, las ciudades son fortificadas, allá están los hijos de Anac, son altos, y pusieron argumento tras argumento, de tal manera que el pueblo, no, hombre, se quedó con eso. ¿Qué observamos aquí? Que las circunstancias Dios las va a permitir para ver qué tanto confiamos en Él. Y sí, te va a poner problemas fuertes, asuntos grandes, quizá difíciles, pero recuerda que el pueblo se debe de mover bajo la dirección del Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que profesas? ¿Dónde está? El pueblo se debe conducir por fe. No se va a poder, son grandes, son amuralladas. Y vaya que mira los frutos, los gigantes tienen 6 dedos y son enormes. ¿Desde dónde hablaron? Desde su pobre cosmovisión bíblica. Desde su pobre cosmovisión en cuanto a quién es Dios. ¿Acaso hay algo más grande que Dios? ¿Algo más fuerte que Dios? ¿Algo más poderoso que Dios? ¿Alguien que te cuide mejor que Dios? ¿Alguien que te pueda proveer más que Dios? No lo hay, hermanos. Confiamos en un Dios poderoso. Y bajo eso tenemos que conducirnos, confiar, permanecer, ir hacia adelante. La falta de fe nos lleva a retornar. La falta de fe nos lleva a no decidir. La falta de fe nos lleva a no avanzar. La falta de fe nos lleva a estancarnos. Y si Dios observa a un pueblo estancado, un pueblo que le falta fe, pues ahí lo va a dejar. ¿Dónde? Para que aprenda. Regrésense al desierto. Regresen al desierto de donde andaban. Y más adelante lo vemos. Subestimamos al Señor. Por eso Dios lo ve como un pecado de rebeldía, porque no le creemos. Queremos guiarnos, dirigirnos por lo que vemos, por lo que presenciamos, por lo que nos dicen, por lo que alguien más expresa. Y bastaron 10 personas en miles. ¿Para qué? Para hacerlos dudar, para hacerlos claudicar,
Para hacerlos desistir, bastaron 10 personas. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que no se necesita mucha gente. Para cuando ellos estaban, ya eran miles de personas. Se necesitan pocos en el pueblo que hagan dudar al pueblo. Por eso debes de prestar atención a quién escuchas, a quién le dedicas ese espacio, ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios no todos confían en Dios. 10 personas. Se habían salido más de 600,000 cuando salieron de Egipto. ¿No se te hace demasiado poco 10 personas como para hacer dudar a 600,000 personas? Es demasiado poco. Yo no sé, pero ¿sabes algo? Dios lo permite. Y no es porque sea el plan de Dios, sino porque el diablo influye en gente para hacerte dudar de Él. Y puede ser alguien muy cercano, puede ser un príncipe incluso del mismo pueblo, que lo tengan como alguien que tiene fe, pero en realidad no vive por fe. Por eso debes de prestar atención a quién escuchas. Dios permite y prueba nuestra fe por medio de las circunstancias. Es grande, son fortificadas, sí. Si lo que quieras le sirve, sí. Y eso es lo que marca la diferencia en el cristiano que le cree a Dios. Por eso no ves muchos. Por eso no ves mucha gente que se enfrenta a la vida, que agarra la vida como viene y va hacia adelante y va avanzando y va creciendo y va logrando. ¿Por qué? Porque no todos tienen fe. Hay quienes están muy cómodos donde están. Es la vida que Dios ya aquí me quedé, aquí Dios me dejó y ya no valgo para nada y empiezas, y más si la gente te prestas atención a gente que no le cree a Dios. Verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. ¿Cuántos textos hay en la palabra que nos dice que Dios es poderoso y todopoderoso? Nada más la Biblia arranca así. En el principio creó Dios. ¿Qué? No. ¿Crees en ese Dios? ¿Hay algo imposible para Él? Nada hay imposible para Él. Nada. Toda la Biblia está llena de los atributos de Dios. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, y un argumento, y otro argumento, y otro argumento. No podemos, no vamos a poder, no. Vamos a Jeremías 20:11. Dice, Jeremías 20:11 dice la palabra. ¿Qué dice el Señor? Mas Jehová está conmigo, ¿cómo? ¿Lo crees, hermano? Yo te invito a que lo creas, porque cuando tú le crees a la palabra, vives conforme a la palabra, te conduces conforme a la palabra, y aun cuando quieran hacerte titubear, ¿sabes qué? Muévete. Vamos hacia adelante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si no fuese porque la palabra nos enseña que Dios está con nosotros, pero Dios nos enseña que está con nosotros. Y por lo tanto, si Dios está con su pueblo, ¿quién contra su pueblo? Proyéctese el pueblo, programe el pueblo.
Haga planes el pueblo. Y pueblos, si tienes un Dios de tu lado y está contigo, pues entonces en base a ese Dios se hagan planes. Pues nada hay más grande que nuestro Dios. Como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vamos por favor a Deuteronomio, a Números 13:29, por favor. Dice: Amalek habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte del Cananeo, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Su reporte de las cosas no vamos a poder. No vamos a poder. Por eso préstale atención. A ver, cuando alguien te esté diciendo algo, escúchalo. Este amigo confía en Dios. Aquí. Si te vas a juntar con la gente que no le cree a Dios, el siguiente que le va a claudicar en su fe, ¿sabes quién es? Eres tú. Verso 30. El que tiene fe, observemos, no se deja llevar por las circunstancias, se levanta. Miren, había 12 espías, de esos 12 espías, 10 dijeron, no vamos a poder, pero únicamente, 2 nada más, Caleb y Josué, y se levanta Josué, y miren. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, vamos, ¿qué? Bueno. En otras palabras, ¿sí qué? Sí podemos. Dios está con nosotros. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que. Y esto me recuerda a un verso allá en Primera de Juan, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, vamos a poder con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, hermano. Eso es lo que hace una persona de fe. Te inspira a confiar en Dios, te inspira a moverte, te inspira a seguir creyendo, te inspira a seguir adelante, te inspira a seguir confiando, te inspira a seguir adelante regocijándote. Una persona que en vez de inspirarte a seguir buscando la ayuda de Dios y confiar en Dios y te causa miedo, duda, no, pues yo te invito a que analices con quién te estás juntando. Y claro, los que confían en Dios, debemos de ayudar a aquel que no confía del todo en Dios, con amor, con paciencia, para que le enseñemos quién es Dios. Hay un verso que me gusta mucho, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Siempre y cuando sea bajo la dirección del Señor, bajo la voluntad santa del Señor. Verso que sigue. Mas los varones que subieron con él dijeron, con Caleb, ¿qué dijeron? Todos. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que. No podemos. Es mucho, es demasiado. Jóvenes, si quieres, vas a estudiar, arráncate. En la carrera, arráncate en el Señor, Saca una carrera y si quieres seguir esto, proyéctate, anímate, esfuérzate, sé valiente. Se necesita gente valiente que le crea verdaderamente a Dios. Que le diga a Dios, sí, vamos a poder.
con su ayuda. Por eso les digo, no en todos hay fe. Hay gente que prefiere estarse quejando, yo no pude, no voy a poder, ya no lo logré, y ya está derribada. No, hermano. Quiero llamar tu atención para que observes lo hicieron 10 espías, lo que hizo el pueblo, pero al mismo tiempo quiero que observes lo que hizo Josué y Caleb. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Verso 33, también vimos allí que gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ese es el reporte de los 10 espías. Ten cuidado. Dios prueba la fe por medio de la obediencia a su palabra, por medio de las circunstancias. Puede que sí haya cosas fuertes, grandes, pero Dios te manda y nos pide que confiemos. Número 3, hermanos. Dios prueba tu fe por medio de lo que escuchas. Dios prueba nuestra fe por medio de lo que escuchamos. Vamos por favor a Deuteronomio 1:26. Ten cuidado. Como pastor te lo pido, analiza a quién vas a escuchar. Deuteronomio 1:26 dice, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Rebeldes de la palabra mará, que significa amargo, desagradable, amargura, desleal, enojar, irritar, provocar. La actitud del pueblo fue rebelde, fue desagradable. Escuchen bien, la actitud y la decisión del pueblo, el no subir y no confiar en él, fue algo desagradable y rebelde para Dios. Fueron desleales. ¿Qué entiendes por desleal? Que no confiaron en él y prefirieron hacer su propia voluntad. Enojaron, irritaron y provocaron a Dios. Y por eso muchos a veces pasamos momentos desagradables por no serles leal a Dios, por no confiar en Dios, por enojarlo, por irritarlo, por desagradarlo. Verso 27. Y miren qué es lo que lleva a una persona rebelde. La falta de fe, Dios lo ve como rebeldes. ¿Y qué es lo que hace un rebelde? ¿Qué hace? Murmura. ¿Y murmuraste en vuestras dónde? En casita. Ahí donde está la esposa, el esposo, los hijos. Ahí en la familia empezaron a hablar. No vamos a poder, no se puede, es imposible. Observa el reporte que trajeron aquellos 10 y es algo que no. Y empezaron a murmurar. ¿De quién? Verso ahí en esa misma parte. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová, ¿qué? Nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo. ¿Para qué? Miren qué dice Jeremías 29. Ellos decían que Dios les había sacado porque Dios les aborrecía y quería entregarlos en manos del amorreo.
Jeremías, por favor, 29:11. ¿Qué dice este versículo, hermano? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Dice quién? Jehová. ¿Qué pensamientos? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Era verdad lo que decía el pueblo, que Dios quería entregarlos porque los aborrecía? No. Los planes de Dios siempre son para bien y no de mal. Siempre volvemos nuevamente al verso de Deuteronomio 1. Ellos estaban murmurando. Verso 28. Ten cuidado a quien escucha. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado, ¿qué? Mientras uno les habla de fe, el otro ¿qué hace? Los atemoriza, les causa miedo, los hace dudar. ¿Por qué? ¿Eres de los que te hacen dudar de tu fe en Dios? Ten cuidado ahí. Dios prueba, ¿sabes algo? Va a probar a su pueblo por medio de lo que escucha. No solo por medio de la palabra, no solo por medio de lo que ve, sino por medio de lo que escucha. Ojo aquí, a ver, ¿quién había visto a las muralladas, las ciudades fortificadas? ¿Quién había visto a los gigantes? ¿El pueblo o los 12? Estaban los 12, pero todo el pueblo, porque 10 les expresaron algo a su visión, a su creer, a su postura, pues los arrastraron a todos. Dios prueba la fe de su pueblo por medio de lo que escuchamos. Ha cambiado hoy en día la postura de su pueblo. No alguien te expresa lo que fue allá afuera en el trabajo. Oye, va a haber recorte, amigo. ¡Ah! ¿Y ahora? Recorte. Siguiente mes, ¡ey! Va a haber recorte. ¡Ey! En algún momento así nos tenían en el trabajo. Cada 15 días, iba a haber recorte, iba a haber recorte. Y ya íbamos así, a ver a qué hora me toca, pero Dios nos va enseñando a confiar en Él. Amén. Híjole, ¿cómo es que alguien por medio de las palabras te puede hacer claudicar, te puede hacer dudar, te puede hacer desistir, te puede desanimar, te puede desalentar, te puede hacer sentir mal? ¿Cómo es posible? Por eso toma en cuenta a quién escuchas, a quién le prestas atención. Porque no todos conocen al Señor, no todos tienen la misma visión espiritual. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos. ¿Quién es el que te desmotiva? Al cristiano muchas veces, ¿quién nos desmotiva? Otro hermano, otro hermanito. Pues allá no creen en Dios, allá afuera. Y puede ser un hermano, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, algún hermano en la iglesia, alguien. Y que como en el pueblo del Señor pueda verse como un príncipe, como alguien que tiene mucha destreza en el servir, en el hacer, pero te puede llegar a hacer dudar de Dios. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón.
diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Así que cada vez que alguien te hable y te exprese algo, analízalo y préstale atención cuidadosamente con un oído espiritual. Porque ¿sabes algo? No todos los que vienen a ti vienen de parte de Dios. Amén. No todos. ¿Y sabes algo? Y puede una persona, incluso tu mismo esposo, tu misma esposa, te esté diciendo algo y te quiere causar algo. Esto no viene de Dios. Sé sabia. El viernes veíamos sobre ser sabios, ser tardos para hablar. Yo ha habido momentos que mejor cierro el pico y que hablo. Luego platico con él. Sabios, sabios para escuchar. Sabios, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Verso que sigue, por favor. Miren, bueno, vamos a analizar una palabra en el verso 28. La palabra temorizar viene de la palabra hebrea, masás, que significa, su raíz primaria es licuar. ¿Qué entiendes por licuar? Licuadora, ¿no? Bueno, significa moler, mezclar, desmayar, caer, consumir, derretir, derrotar, desfallecer, disolver, pusilánime. Y la palabra pusilánime significa que la persona es falta de ánimo y falta de valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Algo medroso, algo miedoso, algo espantadizo. ¿Habrá en el pueblo de Dios gente así? No. Pusilánime. No, para tomar una decisión, híjole, le piensa y ya está, y ahí están, y qué hacemos y qué no hacemos, y ahora, y el hombre. ¿Quién como Caleb? ¿Quién como Josué? ¡Subamos! Y me encanta lo que expresa Números, pero antes vamos al verso 29. 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. No temáis. Verso 30. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de ustedes, el que Dios peleará, irá delante de ustedes. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Quien guarda, quien cuida, quien protege, quien sustenta, quien provee para la iglesia, para el pueblo de Dios, es Dios. Ni tú ni yo lo hacemos. Es Dios quien la cuida, es Dios quien la levanta, es Dios quien la restaura, es Dios quien le suple. Y queremos a veces agarrar el papel que nadie nos ha asignado. El papel de Dios. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, amigos. Conforme a todas las cosas que hizo por ustedes. ¿En dónde? En Egipto, delante de nuestro. Oye, hermanos, ¿qué es lo que hace Moisés? Les recuerda de dónde lo sacó. ¿Cómo lo sacó? ¿Por qué somos tan olvidadizos? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios nos ha restaurado, de dónde Dios nos ha levantado? ¿Por qué se nos olvida, hermanos? ¿No se acuerdan de dónde nos sacó? ¿Cómo estábamos?
mismo que nos sacó es el mismo que nos va a sostener. Pero ¿qué sucede a veces? La incredulidad de uno, de dos o de tres afecta y afectan a todo el pueblo. De tal manera que no los llevan a avanzar. Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo en Egipto, 10 plagas. Dios los sacó. Ah, no, somos olvidadizos. ¿Qué había en el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? A ver, hermanos, ¿qué hizo el pueblo en sí para salir de Egipto? El pueblo como tal, ¿qué hizo? No escuché. No hizo nada. ¿Quién hizo todo? Y después y ahora nosotros, es que no vamos a poder, es que somos más pequeños que aquellos. No, tú nunca has hecho nada. Quien te sacó de donde estabas, quien te transformó, quien te cambió, quien te ha hecho todo, es Dios. Por eso dice la palabra, a ver, les da así un panorama, a ver, el mismo que los sacó es el mismo que los va a introducir. Pero ya aquí es el problema, que se nos olvida quién nos sacó y cómo nos sacó. Verso 31. Y en el desierto has visto, miren lo que vieron. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a quién, a su hijo. Y esto me encanta porque nos habla del cuidado tan tierno, tan cariñoso y tan amoroso de Dios desde que nos sacó hasta este momento. ¿Cómo nos ha el Señor cuidado, nos ha protegido, han estado al pendiente de nosotros? Y en el desierto has visto que Jehová, ¿qué nos ha faltado, hermanos? Desde que entré ahorita, yo como pastor les puedo decir, no nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque ha sido Dios en todo. Ya llegaron a las planicies de Moab. Ahora nosotros no. Pero algo que nos enseña en la palabra que nosotros, el pueblo sin Dios, no somos nada. Y Dios sin el pueblo sigue siendo Dios. Así que a veces nos creemos tan indispensables. Somos polvo. Estamos de paso, hermano. Espero del Señor que los pocos años del Señor te regale sea una vida que demuestre una fe, una confianza plena en el Señor. Plena, voy a vivir por fe, andar por fe, caminar por fe, y voy a andar por fe en todo. Verso 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Qué bonito, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Verso que sigue, 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová nuestro Dios. 33 al 34 dice, quien iba delante de ustedes por el camino para reconoceros el lugar, iba delante para reconocer el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Verso 34, todos.
35, nuevamente todos. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras. Y se enojó, dice el 34, y juró diciendo, escuche bien, le está hablando al pueblo que no le creyó a Dios, que no confió en Dios, se enojó con el pueblo y juró. No verá hombre alguno de estos, 35, no verá hombre alguno de estos, de esta mala, la ve mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Cómo quieres que Dios te cambie de uno a otro? Si en las cosas pequeñas no das tus pasos de fe, ¿cómo? La iglesia tiene que ser conducida por fe. Y si en cosas pequeñas no muestras la fe, ¿qué te hace pensar que un asunto más grande te va a llevar a creerle a Dios? No le creyeron. Por eso muchas veces la vida del cristiano está en el mismo lugar, pues cuando es la fe probada, no echa mano de la fe, hasta que aprenda a vivir por fe, hasta que se conduzca por fe, hasta que confíe en el Señor, es que como Dios lo va a ir llevando a avanzar, avanzar, avanzar. Yo no sé si como iglesia o como cristiano quieras vivir toda una vida estancado. Dios tiene cosas preparadas, preciosas. El pueblo tenía una tierra, y eso era una promesa para el pueblo de Israel, una tierra que fluía leche y miel, no se las dio. Detrás o delante de cada acto de fe, ¿qué crees? Hay una bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque lo estás agradando por medio de confiar en Él. ¿De cuántas cosas se perdió el pueblo? A lo menos esta generación mala, Dios la clasificó así, una mala generación. Y por esa razón, el Señor los dejó donde estaban. Oye, hermanos, a ver, ten cuidado. Ten cuidado, y qué bueno que a lo menos dos hicieron lo que Caleb dice en el 35, dice, no verá hombre alguno. 35, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dos entraron, 36, excepto quien, Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a quién. Hay veces atrasamos, no hombre, Dios tiene que seguir tratándonos. Más tiempo en lo mismo, para que aprendamos. ¿Cómo lograremos avanzar si no confiamos? Excepto Caleb. Habrá quizá Caleb que diga, yo le creo a mi Señor, yo vivo por fe. ¿37? En el 36 nuevamente quiero comentar algo. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó. ¿Y a quién más? Una persona que confía en Dios. Es bendecida él y su familia. Amén. Es bendecida. Es bendecida. El que confía en Dios es bendecido. Lo vemos aquí. Y no es que el pueblo no fuera bendecido, no. Dios los guardó, los cuidó. ¿Dónde? En el desierto. Ahí querían estar, bueno. Y ahí quieres estar, adelante.
Pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Dice, no, la familia se vio bendecida. Dice, porque ha seguido, ¿qué? Fielmente. Y ahí está el problema también, que no le somos fieles a Dios. 37. También contra mí se airó Jehová por ustedes, está hablando Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Dele lectura al 39. Miren estos personajes, vale la pena. Dios prueba a su pueblo. Vamos a Números 14, por favor. Anhelo del Señor que así tomes los problemas, las circunstancias. 14, verso 4. Le voy a dar lectura y con eso cierro, hermano. Vale la pena que lo escuches. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. ¿Y qué? ¿Quieres un capitán que te haga regresar a donde estaba? ¿Quieres volver al desierto? ¿Te gusta el desierto? ¿Te gusta ese estilo de vida? A mí no, hermano. El Señor nos ha enseñado a ir hacia adelante. Y dice, pero el pueblo decía, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a... ¿Y Egipto por qué se identifica? Porque estaban en qué? En esclavitud. Verso que sigue. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y me encanta lo que viene. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dos de los 12 espías, que eran de los que habían reconocido la tierra. ¿Qué hicieron? Rompieron sus vestidos. Hay pocos que se levantan y rompen sus vestidos y expresan su confianza en Dios. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? No hay muchos. Hay quienes tienen hasta miedo para hablar. Por eso es importante que si vas a mostrar tu fe, muéstrala cuando debes de mostrarla. Cuando se debe de reflejar. Se le rompieron. ¿Y saben algo? No se pusieron de acuerdo. Porque los dos confiaban en Dios. No toleraban. Y se vuelve algo difícil. Imagínense Dios, ¿cómo no? Si Dios se irritó. No, Josué y Caleb. ¡Qué terrible! Que nadie haga algo, nadie se levante del pueblo y diga, sí Señor, vamos a subir. No hay muchos, Josué. Lo maravilloso es que no hay muchos, pero sí hay. Uno que otro por ahí. Que se levante y diga, confiemos en el Señor. Ya, a veces el tema, a veces el hablar, el hubiera, y ya para qué, ya el hubiera. Habla cuando tienes que hablar lo que debes de hablar y lo que debes y como debemos de hablar en el momento. Y la fe va a ser probada de esa manera.
por medio de la obediencia, por medio de lo que ves, por medio de lo que alguien hable. Y yo estoy seguro que habrá gente que cuando alguien esté hablando mal de la palabra, mal del Señor, un tema doctrinal tergiversado o algo que no se esté haciendo bien, sé que siempre a lo menos uno se va a levantar y va a decir: estás en un error. Como lo hizo Caleb. Recuerdo, tenía poquitos días de haber recibido al Señor y falleció enseguida mi abuelita. Y pues ellos en su creencia pues no creen en Jesús como su Salvador personal, y rezos aquí, rezos allá, y toda la familia. Y ahí, aquí es cuando tengo que hablar, aquí es cuando tengo que predicar, aquí es cuando tengo que defender mi fe en nuestro Dios, para glorificar y exaltar su nombre. Aquí, y miren qué hace, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos pudieron haberse quedado callados y ya en casita, ya, ¡zas! No, lo hicieron cuando tenían que hacerlo. Verso que sigue, ya voy cerrando, nomás le doy lectura a esto, dice: y hablaron a toda la, ¿qué? ¿Qué óvole? Tuvieron valor para hacerlo. A toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dele conmigo a lo que sigue. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como una rayada, como un bisquete, con mantequilla o sin mantequilla. Los vamos a hacer pedazos, como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. ¿Entiendes qué es eso? Jehová está con nosotros. No los temáis. Y si Jehová está con nosotros, entonces, ¿por qué tememos? Entonces toda la multitud habló ¿de qué? ¿De qué? Quizás no le tires una piedra, pero sí puede que a veces hablemos mal de aquel que confía en Dios, o tengamos malos pensamientos. Y miren, querían apedrearlo. Así que si tú eres como Josué o Caleb, no te espantes si quieren apedrearte por lo que haces confiando en el Señor. Amén. 3 cosas: el pueblo, Dios prueba a su pueblo por medio de su palabra, por medio de la obediencia a su palabra, por medio de las cosas que nos va a hacer ver, y también por las cosas que dijimos, que escuchamos. Amén. Dios les bendiga. ¿Quiere decir algo? A ver, sí.